La preparación de la conspiración, que es una conspiración de largo alcance además, conspiración cívico-militar en concreto, tenemos tres sujetos que van a participar, que van a desarrollar y que van a impulsar y a establecer el golpe de Estado del 18 de julio y que van a tomar el poder casi inmediatamente después, como veremos. El primer sujeto va a ser el ejército, el brazo armado del Estado en aquel momento y en concreto pues estos tres personajes que tienen ustedes aquí en la foto, ¿no? El nuevo comandante general que llega el 13 de marzo de 1936, el general Franco, que va a ser un enviado, digamos, del cielo prácticamente para rearmar, reagrupar a las derrotadas fuerzas de la derecha tinerfeña, va a ser su caudillo, porque los caudillos naturales de la derecha tinerfeña, muy alicaída después de la derrota electoral, pues se han ido de la isla, ¿no? Fray Albino, por un lado, que es el líder de la derecha antirrepublicana, y también el cacique Andrés de Arroyo, que va a ser, digamos, un elemento fundamental también, por distintas razones tan fuera de eso. Y aquí tenemos al general Franco, hombre de prestigio, el general más joven y más prestigioso del ejército español, y además el hombre pues amado, querido por las derechas españolas, ya que ha sido, digamos, el jefe de facto del aplastamiento de la revolución asturiana de 1934. Y los otros dos jefes nos dan muy bien, cada uno de ellos, el perfil general que tiene la guarnición militar, de los militares profesionales de Tenerife, en el cual también hay que indicar que una gran parte de ellos son veteranos de la guerra de África. Esto no hay que olvidarlo tampoco, porque va a jugar un papel muy, muy considerable cuál es la experiencia de estos oficiales. El hombre de la izquierda, el coronel Teodulo González Peral, pues ocupaba el puesto de jefe de Estado Mayor de la Comandancia Militar de Canarias en esa época. Y el otro, el coronel Cáceres Sánchez, José Cáceres Sánchez, masón, por cierto, ocupa la jefatura de la unidad militar más importante que tiene la isla en ese momento, que es el Regimiento de Infantería Tenerife número 38. Pero mientras Cáceres Sánchez es natural de Tenerife, esto también hay que tenerlo en cuenta, y una parte de los oficiales y de los jefes de la guarnición tinerfeña son tinerfeños, son canarios, el otro no es natural del archipiélago, pero sí lleva los años suficientes como para tener unas raíces ya muy considerables y jugar a defender los intereses, digamos, de la buena sociedad canaria o tinerfeña. Franco va a jugar con luz propia, va a ser ya Franco pues juega un papel pues muy importante a lo largo, digamos, de esta primera fase de este periodo del Frente Popular hasta el golpe del 18 de julio, va a ser el hombre clave y fundamental del desarrollo de la conspiración y va a ser reconocido por todas las derechas tinerfeñas, incluidas las republicanas de derechas que se van a nuclear bajo sus banderas para dar el golpe frente al gobierno legal y legítimo de la República, ¿no? Esta conspiración se prepara pues desde que la derecha pierde las elecciones. En concreto, es una de las cosas que hay también que recordar, ¿no? Los dos jefes militares, o sea, tanto Teodulo González Peral como José Cáceres Sánchez, declaran el estado de guerra aquí en Santa Cruz de Tenerife el 18, 19 y 20 de febrero de 1936, tratando de no legitimar al nuevo gobierno de la República, ¿no? Eso queda en nada. Ellos dan el golpe de Estado, lanzan las tropas a la calle y eso el 21 de febrero se retiran, ¿no? Y vuelven a los cuarteles. Y aquí tenemos también uno de los elementos fundamentales y no les pasa absolutamente nada. No hay ninguna denuncia, no hay ninguna... pero vamos, el bando declaratorio del estado de guerra y la ocupación militar de la ciudad existe como tal. Pasa.
La segunda pata, digamos, del trípode, ¿no?, que establecíamos de la conspiración militar es la Iglesia Católica. Aquí tenemos dos personajes muy importantes. Fray Albino, que es obispo de Tenerife, de la diócesis ibariense desde 1926, es el hombre, el enemigo público más importante contra la República. Es un hombre inteligente, con muchos medios a su alcance, y los va a manejar bien. Va a movilizar a sus partidarios, a la Iglesia, y va a levantar importantes organizaciones de masas de todo tipo, de mujeres, de jóvenes, infantiles, partidos políticos, tiene prensa propia, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, las juventudes católicas pues van a jugar un papel muy considerable en los primeros días del golpe, como veremos. Y el otro personaje es un personaje popular todavía en la memoria, digamos, de la sociedad tinerfeña, que es Domingo Pérez Cáceres, que es deán de la catedral, y el vicario capitular cuando Fray Albino se marche de la isla, bueno, a reponerse, entre otras cosas, de una enfermedad, y se exilie en Bélgica, en concreto, ¿no? El obispo real, durante los primeros años de la guerra, va a ser Domingo Pérez Cáceres, que también va a jugar un papel muy considerable. La Iglesia Católica, ya digo, está íntimamente ligada pues al ejército y no solo interviene después, inmediatamente después del golpe, sino que está en la conspiración. Basta. Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues la otra parte, o sea, porque la isla, realmente, si vamos a ver las elecciones en febrero de 1936, está casi partida en dos. Y aquí tenemos al otro segmento. Los subalternos, los de abajo, los grupos populares de todo tipo que funcionan en esta isla. La lucha de clases, en ese sentido, el periodo republicano y sobre todo en determinados segmentos de su estadía, pues va a hacer que se acelere muchísimo y se recrudezca enormemente. Y los conflictos van a ser muy considerables, ¿no? Además, las organizaciones obreras, sobre todo la CNT, y en menor medida, aunque en importantes comarcas de la isla, como en el caso del Valle de la Orotava, la UGT va a tener pues un papel predeterminante, pues van a ser muy importantes. La afiliación sindical es muy numerosa, pero además de eso cuentan con movimientos sociales como es por citar uno, pero muy importante, el sindicato de inquilinos, que agrupa a miles y miles de personas, ya que el problema de la vivienda es un problema transversal que coge pues a gran parte de la sociedad tinerfeña, que va desde los que no tienen prácticamente nada, pues hasta los funcionarios, empleados, en fin, gente, digamos, que podíamos calificar hoy como de clases medias. Inclusive oficiales del ejército de menor rango, pues tienen problemas de la vivienda. O sea, la cuestión del realquilado, por ejemplo, pues era una de las figuras, digamos, importantes que se manejaban en la época, ¿no? O sea, y este movimiento, este sindicato de inquilinos, pues es un sindicato que va a protagonizar a lo largo de los años 30 en Santa Cruz de Tenerife conflictos enormemente importantes. Y tiene también dirigentes. En ese sentido, podemos señalar dos dirigentes femeninas, ¿no? En concreto, Isabel Hernández la Tabaquera, que es la que tienen ustedes arriba, ¿no? Que es una dirigente, bueno, no solo presidenta del sindicato de hombres y mujeres del gremio de los tabaqueros, que concentraba 5.000 personas entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, ¿no? Ella es la presidenta, sino que es miembro de la dirección clandestina de la CNT-FAI, en concreto, del Comité Confederal de Defensa de la CNT, ¿no? Que es la organización que cuando la CNT, que era muy frecuente en la época de la República, no podía ejercer, digamos, sus órganos normales, pues su actividad, se constituía, pues automáticamente empezaba a funcionar una dirección clandestina de la cual era ella miembro, era importantísima. Y luego también una importante dirigente socialcomunista, o sea, fue socialista en su juventud, y luego una de las fundadoras del Partido Comunista también en la isla, que es Isabel González Azucena Roja. Sí tengo que decir también, ¿no?,
afuera de todo, que ninguna de las dos, a pesar de que se las buscó afanosamente durante la guerra y la posguerra, fueron jamás capturadas. Y mantenerse en clandestinidad durante 10 o 12 años en esta isla y en aquellas condiciones era una hazaña pues casi imposible, pues ellas dos nunca fueron habidas. Pasa. Bueno, la situación es la que es, ¿no? Y damos un salto un poco en el tiempo y vamos hacia otro de los episodios que nos interesan, que nos lleva ya muy cercano al 18 de julio, ¿no? Que son las vísperas. Las vísperas para la salida de Franco, en concreto, ¿no? Ya una vez desarrollada la conspiración, digamos que ya tan vasta, tan notoria y tan, en fin, relativamente comienza a ser conocida, que lo que tiene que hacerse es acelerarse su desemboque pues, en el golpe de Estado, ¿no? Y para eso se necesitaba pues, sacar a Franco de aquí, ya que Canarias se consideraba pues, una guarnición muy alejada y muy secundaria, o sea, la movilización de tropas no se consideraba en principio, ¿no? Y sí se consideraba, al cual se le había designado como jefe militar del ejército de África, al prestigioso general Franco, pues sacarle de aquí y conducirle pues, hacia el territorio del protectorado español de Marruecos, ¿no? Y para eso, y es otro de los elementos que nos dice que la conspiración, frente a lo que hace la geografía franquista, ¿no? de que las cosas se organizaron un momento antes de que se produjesen, etc., es absolutamente mentira, pues se hacen las gestiones suficientes, necesarias, para alquilar un avión, un Dragon Rapid, donde además aparece en los trámites del alquiler, pues un viejo conocido nuestro, que será conocido, digamos, durante también estos momentos, que es Andrés de Arroyo, cacique portuense, ¿no? Que es hombre de Juan March, aquí en las Canarias Occidentales, y él participa de intermediario en el trasvase de dinero de Juan March hacia el banco británico, del cual se va a extraer ese dinero y pagar las 10.000 libras esterlinas, con el cual se va a alquilar un Dragon Rapid que va a salir del aeropuerto de Croydon hacia el 11 de julio de 1936, llega a Casablanca el 12 de julio de 1936 y allí se queda parado hasta que el 14 de julio de 1936 vuela y aterriza en Cando, en Las Palmas, y allí, pues, esa noche, ¿no? del 14 de julio, del 14 al 15 de julio, cogen el correillo, y utilizo este término conocido por todos, de Las Palmas a Santa Cruz, los ingleses, ¿no? Con el agente Polla y acompañado, digamos, de sus dos jóvenes, de su hija y de la amiga de su hija, y se presenta aquí con la consigna ya previamente establecida para avisar de que el avión está a la disposición del general Franco en el aeropuerto de Gando, ¿no? La consigna de Galicia saluda a Francia. ¿Pasa? Se produce entre medio, las fechas están un poco en el aire, por eso, si lo ven, tienen ahí que las fechas, manejamos dos fechas para la cuestión del intento de atentado contra Franco, que se produce con toda seguridad, o sea, han aparecido papeles, además con la firma manuscrita de Franco, ¿no? O sea, los tengo, ¿no? O sea, vamos, las fotos de esos papeles, denunciando al gobernador civil que había un intento de asalto de capitanía por parte de unos terroristas, de unos activistas, etc. Esa acción se produce del 13 al 14 de julio o del 15 al 16. ¿No? La fecha no está demasiado clara. Yo me inclino en pensar que es la primera y realmente eso va a ser decisivo para que Franco, que todos los indicios apuntan que se había descolgado el golpe el 10 de julio de 1936, enviando ese significativo telegrama, ¿no? muy corto a los conspiradores en Madrid, geografía poco extensa. Y por eso el avión se para en Casablanca el 12 y permanece el 14, hasta el 14 sin decidirse a volar a Canarias, ¿no? Serían indicios, digamos,
que nos ayudan a pensar que ese hecho de que Franco se descuelga del golpe, pues se produce. Y el atentado, según a nosotros nos parece, por lo que hemos investigado, por lo que conocemos, es el elemento que influye que Franco vuelva a hacerse ponerse, digamos, en el sitio que ocupaba, y es aceptado, digamos, alborozadamente por los conspiradores como jefe de la rebelión en el norte de África y al mando, digamos, de las tropas pues, más importantes que va a contar, digamos, la sublevación militar. Franco, pues, se decide ahí. Él sabe que además su carrera militar está terminada con la Frente Popular, o sea, ya esa situación, y entonces Franco se convertirá, no solo por el peligro que corre, digamos, su vida, sino que se convertirá, digamos, en el más fanático y en el más extremado de los defensores, digamos, del proyecto de guerra, a pesar de que él mismo reconocía de que el triunfo del golpe podía estar, pues, ser muy complicado por la fuerza que todavía podía tener de fidelidad el gobierno republicano. ¿Pasa? Bueno, y aquí en estas 4 fotos tendríamos, Franco coge el barco, ¿no? Se produce un hecho accidental, ¿no? Que es la muerte de Balmes, y Franco, que ya tenía un permiso previo por parte de las autoridades preceptivas de Madrid para poder viajar, digamos, a las islas de la provincia oriental, Franco coge el Viera Clavijo, se dirige a Las Palmas, y bueno, y allí, después del golpe militar que él preside y que él, en fin, controla, digamos, en las primeras horas, dejando como como comandante militar de Canarias interino al general Orgaz, él luego el 18 de julio a mediodía coge, pues, el Dragón Rapid que le estaba esperando, ¿no?, en Gando, y se dirige a Casablanca, llegando a Tetuán el 19 de julio, o sea, tardando 36 horas. En otro de las incógnitas que están ahí, ¿por qué no se presenta, pues, un par de días antes, que lo podía haber hecho, y se presenta, digamos, 36 horas después en el destino al cual tenía que haber ido? A Las Palmas se había dirigido además por su familia, que deja a cargo de Lorenzo Martínez Fuset, que luego, pues, va a ser un hombre muy importante, ¿no?, en el cuartel general de Franco, que embarca a su familia en un barco alemán por medio, digamos, del cónsul y vicecónsul alemanes en Tenerife, que es este que tienen ustedes aquí abajo, ¿lo ven? Que es el Guadalajara famoso. Y luego la última cuestión es simplemente indicarles un par de cosas sobre esto. Franco siempre va a tener una enorme influencia, la figura o el brazo de Franco siempre va a estar sobre Canarias, o sea, él va a tener una influencia tan considerable sobre el archipiélago como Mola la va a tener sobre Navarra o Queipo de Llano la va a tener sobre Andalucía Occidental. O sea, la figura de Franco, bueno, y aquí lo tienen, este es un periódico, uno de los primeros periódicos patrióticos de agosto de 1936, ¿no?, el periódico Patria, en concreto. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta también para lo que ocurre, pues, a partir de aquí, y sobre todo también lo que ocurre, pues, durante todo el régimen franquista. Va a haber un lobby tinerfeño de importantes figuras de militares, jurídicas, políticas, siempre alrededor y muy próximos al cuartel general de Franco durante la guerra y en la inmediata posguerra. O sea que en la interacción, digamos, entre Tenerife y el general Franco y Tenerife va a ser muy importante, y la mano de Franco va a estar en algunas de las decisiones que se van a tomar a partir de aquí, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, entramos entonces en una segunda parte, que será, que la podríamos titular perfectamente como la confrontación, porque podíamos establecer dos elementos, ¿no? Uno, el golpe como tal, que va a tener una importancia considerable, va a ser un golpe de entrada muy violento, como vamos a ver, que es donde se va a desencadenar, pues, las leyes de la guerra sobre este territorio, ¿no?, como veremos en su momento. Y dos,
Además, como subtítulo puede llevar la confrontación entre el poder militar que está ocupando, digamos, los distintos resortes y el territorio en concreto, y la resistencia popular armada. Y esto nos va a ocupar los primeros 2 meses del periodo del inicio de la guerra en la isla de Tenerife, ¿no? Entonces tenemos por un lado la comandancia militar, o el Palacio de Capitanía General, como vemos, que es la foto de la izquierda, ¿no? Y al fondo, en lo que conocemos con el nombre de farmacia militar, ahí está la jefatura operativa del golpe. Según el golpe, el proyecto, ¿no?, de golpe diseñado por Franco de forma absolutamente minuciosa, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está dividida en 3 sectores distintos, cada uno dotado con las fuerzas militares de ocupación suficientes y con artillería en la guerra. Simplemente esa cuestión, ¿no? Bueno, este va a ser el centro neurálgico del poder militar, no solo durante el 18 de julio, sino bastante tiempo más allá. El de abajo es el Palacio de Carta, que es el centro del poder republicano, del poder civil republicano, ocupado por el gobernador civil, don Manuel Vázquez Moro, ¿no?, de Izquierda Republicana, además llegado casi el mismo día que llega Franco a la isla también. El de la izquierda es el jefe militar fundamental, ¿no?, que es Teodulo González Peral, o sea, que es el gran factotum militar de todo el proceso que se desarrolla aquí en Tenerife. Y el otro, este personaje que tienen ustedes vestido de etiqueta aquí, es nada menos y nada más que el coronel de artillería Julio Fuentes Serrano, que es el gobernador que designa los rebeldes para, una vez tomado el gobierno civil, se haga cargo y sea, pues, el gobernador civil de facto, de hecho. Pero este personaje no solo es coronel de artillería, que lo es, evidentemente, sino que además ha sido jefe de la patronal agraria de Tenerife, jefe de la seda de Tenerife. O sea, es una de las facciones más importantes de la burguesía quien está directamente implicada en esto. ¿Pasa? Bueno, y el golpe comienza, pues, con la ocupación del gobierno civil, y una vez ocupado el gobierno civil, detenido el gobernador civil legítimo, pues un piquete de soldados sale a la calle y lee este bando. Esta es una copia original, además, de la que se dirige a imprenta de este bando. Está redactado por Lorenzo Martínez Fuset. Es un bando de guerra muy estricto, muy duro, que aplica las leyes de la guerra. Es la proclamación del estado de guerra. Entonces, esta, junto con el Código de Justicia Militar, van a ser las únicas leyes por las cuales la autoridad militar se va a regir a partir de ahora en Tenerife y en la Argentina, evidentemente, ¿no? Fíjense en una cosa, que es que la fecha está hecha a mano, ¿no?, lo cual nos dice que el día exacto del golpe no lo tenían nada claro los conspiradores, ¿no? Podía ser el 17, el 18, el 19, había un tira y afloja ahí entre los propios conspiradores por la aceleración de las últimas cuestiones. Bueno, y permítanme una pequeña licencia, que no quiero, pero que me parece también importante el que lo sepan, ¿no? Técnicamente este bando está vigente todavía. O sea, no ha sido derogado por nadie. Ni siquiera la mal llamada Ley de Memoria Histórica lo decía. La ley histórica del 2007, de finales del 2007, lo decía. Como el franquismo tampoco ha sido legitimado ni legalizado por nadie, pues evidentemente este bando está ahí. Esperemos que no nos perjudique mucho. Bueno, entre los objetivos que se van a montar los militares van a ser 3, más importantes. Primero, destruir toda oposición. En segundo lugar, destruir
todas las organizaciones e instituciones, digamos, populares, obreras y tal. Y una tercera cuestión, y empiezo por la tercera, que no deja de ser muy importante: controlar y cerrar la isla a toda influencia de información que pueda llegar de fuera. Y para eso van a utilizar la radio, y una radio muy conocida también por nosotros. Aquí Radio Club Tenerife, EAJ43, al servicio de, y así continúa, ¿no? Desde las 7 de la mañana, leyendo qué es lo que se lee bajo músicas militares, el bando que hemos visto anteriormente, y la proclama de Franco a los españoles, ¿no? Que es una especie de manifiesto, ideario, muy general, político, en el cual Franco, digamos, expresa, digamos, las ideas sobre las cuales tendría que desarrollarse el gobierno una vez triunfado el golpe de Estado. Este ejemplar también tiene una curiosidad que es muy importante tener en cuenta. Está fechado el 17 de julio, que hay aquí. Entonces, la cuestión de la información va a ser muy importante. El presidente honorario de Radio Club Tenerife, el 18 de julio de 1936, era el señor coronel de Estado Mayor Teodoro González Peral. Y el presidente, digamos, real, presidente ordinario de Radio Club Tenerife, es miembro destacado de la inmediata Junta Provincial de Censura que se va a montar, digamos, al día siguiente. Entonces, la radio, además, una última cuestión, y ya como el Radio Club Tenerife va a jugar un papel muy importante durante el primer año de guerra, en el sentido de que es la emisora, digamos, de mayor potencia y la única que está tan lejos que no puede ser interferida por parte, digamos, de las tropas del gobierno, por parte del gobierno de la República. Por lo tanto, Radio Club Tenerife se escuchará perfectamente en los frentes madrileños, y Radio Club Tenerife será la emisora oficial encargada de transmitir hasta que Adolfo Hitler, canciller y Führer, ¿no?, de la Alemania nazi, le regale al general Franco Radio Nacional de España en octubre de 1936. Decíamos que, bueno, el golpe en principio por la mañana no tiene demasiada, es un golpe de sorpresa, curiosamente, y no se produce pues ninguna movilización en contra, ¿no? La radio otra vez va a jugar un papel muy importante y va a hacer que sí se produzcan, se organicen ya elementos de respuesta, de protesta frente al golpe militar. En ese sentido, se escuchan aquí emisoras de Madrid que dan el golpe como fracasado, ¿no? Y lo escucha también pues la compañía de guardia de asalto, que va a entrar en rebeldía. Primero había aceptado el golpe y luego pues considera de que se han equivocado y que ellos están con el poder legal y legítimo de la República, ¿no? Y también por parte de la CNT y por parte del grupo republicano, pues organizan en el centro neurálgico social o de sociedad de Santa Cruz de Tenerife, que es la Plaza de la República o la Plaza de Candelaria, pues una movilización general, era el centro de los cafés, era el sitio de los negocios, etc. Y sobre las 6 de la tarde se produce lo que se conoce con el nombre de la refriega, el primer gran enfrentamiento que se produce entre la movilización popular por un lado, más una parte de la compañía de asalto, junto con la guarnición de soldados que guarnecen el gobierno civil, ¿no? Se produce un tiroteo mutuo con varios heridos, 2 muertos, uno por cada lado, ¿no? El cabo Serrano por parte de los guardias de asalto pro-republicanos y Santiago García Cuadrado, un joven de Acción Católica de 17 años, pues va a morir, soldado voluntario, que es uno de los que tenían que aparecer en esa foto, que los soldados voluntarios que han puesto ya desde el 18 de julio han levantado pues las derechas chicharreras para defender o apoyar el golpe de Estado. Mérito que va a ser premiado por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 1940, ¿no? Concediéndome la medalla de bronce, que todavía supongo que
sus herederos pues tienen a la hora de poseer, que es el listado de soldados voluntarios, de 140 soldados voluntarios del 18 de julio que ustedes tienen. Bien, tenemos el golpe, y ese golpe va a tener, digamos, una situación muy precaria, y por lo tanto, para asentar el poder militar, va a levantar milicias ciudadanas en concreto, ¿no? Esta que tienen ustedes aquí es la Milicia de Acción Ciudadana, que ya el 21 de julio está prácticamente desarrollada, con más de 1000 hombres bajo las armas. Se dota, digamos, de unos distintivos pues, muy específicos, la bandera de Tenerife, ¿no? Las cruces de la ciudad capitalina, y el elemento tipo pues, es un miliciano, ¿no? De más de 30 años de edad, además por eso es de hombres provectos, ¿no? Muy importante, miliciano, distinguido, pues, uniformado con un mono, distinguido con un brazalete blanco, y sobre todo, lo más importante, estaba armado con un Mauser o una carabina, perdón, un fusil o una carabina Mauser, con un puñal, estilo, recordando, digamos, también el armamento de las milicias fascistas italianas, y muchos de ellos ya con una gorra, ¿no? En concreto. Y esta milicia, como tienen ustedes, van a participar con distintos grupos sociales también de la sociedad tinerfeña, que van a ir bajo las banderas, digamos, de la rebelión, pues muy rápidamente. Sí es verdad que hay un antecedente muy próximo, que son los somatenes armados de Canarias, que van a ser, digamos, la base social sobre la que se construye esta milicia fascista, ¿no? Que llega además hasta movilizar pues, adolescentes, niños, etc. Y la otra milicia que también va a depender de la comandancia militar y que va a poner también sobre el movimiento y sobre las armas, ¿no? Muy rápidamente va a ser Falange Española. Hasta el 18 de julio, Falange Española en Tenerife al menos era prácticamente insignificante, ¿no? Pero muy rápidamente se va a levantar, ¿no? la fuerza vanguardistas de milicianos jóvenes, y van a ser fundamentalmente miembros de la Juventud de Acción Católica quienes ingresen en Falange, y van a ser los destinados a los operativos y las tareas de todo tipo que de inmediato, ¿no? A raíz del primer día del golpe, pues se van a emprender a lo largo y ancho de los barrios, pueblos y hasta el último lugar de la isla de Tenerife, ¿no? En ese sentido, la primera acción que van a hacer pues, los falangistas tinerfeños va a ser ocupar y saquear el templo masónico, ¿no? de Santa Cruz de Tenerife, que van a ocupar y que van a convertir pues, en cuartel y en posterior checa, ¿no? O sea, lugar de tortura de la organización falangista. A ambas milicias se les concede de inmediato el fuero militar. O sea que cualquier enfrentamiento, cualquier agresión, cualquier incumplimiento de una orden marcial con ellos era considerada pues desacato, podía ser considerado pues, como auxilio a la rebelión. Pasa, por favor. La segunda cuestión es neutralizar al movimiento obrero, ¿no? Aquí tenemos la segunda cuestión, que era impedir, destruir, digamos, las organizaciones y ocupar los locales y todos los bienes de las organizaciones de trabajadores y del movimiento popular, ¿no? Aquí tenemos la Casa del Pueblo, que es el edificio que estuvo durante muchos años en Robaina, donde está situado pues, la comisaría del DNI, en concreto en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y al otro lado, pues, listado de organizaciones del norte de la isla, que también son clausuradas y ocupadas pues, por la autoridad militar. La otra cuestión que necesitan hacer es neutralizar al propio enemigo. O sea, lo que hay que partir de la base para entendernos y para ahorrar tiempo también, ellos están situados en un escenario de guerra, ¿no? Y entonces actúan como tal. Y lo que tienen que hacer es neutralizar, digamos, al enemigo y tratar de impedir
que este enemigo pues reaccione y actúe, ¿no? Y para eso pues van a detener en masa a miles y miles de personas y van a irlas ubicando por distintas cárceles, como puede ser las flotantes, compuesta de 4 barcos, en concreto la primera flotante que comienza a funcionar el 19 de julio de 1936. Dentro de los miles de presos que cogen, son de distinto valor. En concreto, a los más importantes que han logrado detener, se les deporta pues, a la colonia del Sahara Occidental, ¿no? El 19 de agosto de 1936 se les llevan el esclavijo a los 38 que ellos consideran pues, los más peligrosos y la gente que puede ser pues, importante en una futura o posible, digamos, insurrección o problemas de orden público gravísimos. La siguiente cuestión es, y que eso abre todas las expectativas, es en esa situación de guerra que se produce, pues la utilización de métodos acordes con esa situación de guerra pues son muy importantes para ellos, pues crean una sección especial de orden público al mando de este capitán, que es el capitán Otero. En concreto se centra en el Palacio de Justicia, donde tiene la sede también el Tribunal Permanente Militar, ¿no? En concreto. Y que es la utilización pues, de todo tipo de métodos, tortura, sevicia, en fin. Y además, la autoridad militar, para hacer todavía, digamos, más considerable pues, su autoridad y pasar por encima de cualquier consideración, digamos, de la legislación republicana de época de paz, considera que la isla es una plaza sitiada y bloqueada. ¿Pasa? Bueno, la resistencia, frente a lo que se ha venido manteniendo, la resistencia armada aquí en Tenerife dura hasta noviembre-diciembre del año 36. Comienza con una huelga general que va a durar 15 días. Y luego hay grupos de activistas que se van a mantener, digamos, fuera del control y fuera de la detención de los miles de miembros de la derecha armados. Hay más de 10.000 el día ya 15 de agosto de 1936 sobre un territorio de 2.000 kilómetros cuadrados que es Tenerife y una población no más allá de 320.000 habitantes. 10.000 personas armadas para dominar un territorio que es al fin y al cabo, ¿no? Y una población que le es hostil, que es al fin y al cabo los objetivos fundamentales por parte de la ocupación militar del poder. ¿Pasa? Bueno, y para eso pues tenemos, concluyendo esta etapa ya, con la cuestión de este bando, ¿no? Por parte del comandante militar Teodoro González Peral, del 12 de septiembre de 1936, en donde se puede ver, a través de lo que se ordena aquí, que aquel quien acoja a un rebelde en su casa, como dice el artículo 3, su casa será volada, se prohíbe, se castiga amenazando con durísimas medidas a aquellos quienes ayuden a las fuerzas resistentes, a los grupos de resistentes que todavía, digamos, pululan por la ciudad y la isla, ¿no? Si la resistencia no hubiese sido tan importante, este bando del 12 de septiembre de 1936 evidentemente no habría tenido lugar. Pero, en fin, la tercera parte es una parte en donde ya, digamos, la resistencia popular armada decae, o sea, van deteniendo a la gente, y es donde se produce ya de eso que hemos llamado la guerra interior, ¿no? Donde se produce ya la derrota de esta resistencia popular y la aniquilación de una parte de los enemigos interiores, del golpe militar o de los rebeldes militares. Y esto va a estar caracterizado por el periodo que el general Ángel Doya-Lao está presente al mando de la Comandancia General del Archipiélago Canario, que es este personaje, también conocido como el general católico
¿no? En ese sentido, digamos, sus consejeros van a ser importantes miembros de la Iglesia tinerfeña, en concreto. El general Doya pues tiene otras intervenciones importantes que nos vamos a saltar. Trata de paliar en la medida de lo posible pues la catástrofe económica que significa el comienzo de la guerra civil para la isla y el enorme deterioro que van a sufrir las clases subalternas, ¿no? Por la situación, digamos, de bloqueo y de desbarajuste económico en concreto. Simplemente les voy a dar un dato, ¿no? Que es que los ingresos que tenía el Cabildo hasta octubre de 1936 es el 80% inferior a los que tenía en la misma época del año 1935. O sea, es un desastre económico el golpe de Estado, con lo cual va a repercutir, o sea, el paro absoluto y el marasmo de todo tipo, del comercio, etcétera, es también enormemente considerable. Otra de las cuestiones que se le encarga al general Doya es la guerra. Parece que no se va a solucionar pues, en unos cuantos días, en unas cuantas semanas, y se necesitan pues, importantes recursos para mantener primero a los miles de hombres que se han alzado, ¿no? En la propia isla como tal, y a las tropas que se comienzan a enviar pues, a la guerra de los frentes en España, ¿no? Y para eso se hace pues, la recaudación de oro, colectas a favor de la aviación, exenciones por parte de Falange pues, a ricos propietarios isleños, etc., ¿no? Con lo cual vemos que la guerra pues, va a ser financiada, en primer lugar, a costa de los vencidos, ¿no? Pero la cuestión de la represión es el aspecto más importante del nuevo Estado que se elige, ¿no? El Estado, si tiene una característica, al menos al principio, le podemos llamar es un Estado eminentemente represor, ¿eh? Y aquí el general Doya y sus consejeros, y la burguesía que está detrás de él, pues va a actuar de forma ya más fuerte. Se ha actuado como una primera depuración, digamos, de alivio, ¿no? En los primeros días de la guerra, y ahora ya se va a meter mano, perdón ustedes la expresión, a los cuerpos fundamentales de la administración, ¿no? En concreto, los correos, telégrafos, juntas de obra de todo tipo, delegaciones de los distintos ministerios y sobre todo los maestros, ¿no? Los cuales van a sufrir los maestros públicos y privados, los maestros racionalistas también, una durísima represión. Se inicia también aquí una represión, pero de cara a la propaganda, represión, digamos, pública, con prensa, como decía Franco, ¿no? O sea, pues prensa y garrote, en este caso, digamos, se hace públicamente y con gran aparato propagandístico de la prensa local, ¿no? Que es la función que se hace sobre, por un lado, la burguesía republicana y por otro lado por otro lado también sobre los movimientos sociales, ¿no? La causa más expresiva es la 50/36 y en un consejo de guerra pues, se condena a muerte y se fusila pues, a las autoridades republicanas como el gobernador Vázquez Moro y también al presidente del sindicato inquilino, ¿no? Haciendo una amalgama entre ellos. Y se lanza también al público el primer bando antimasónico de la zona franquista, del 15 de octubre de 1936. También al movimiento obrero se le hacen los macro consejos de guerra, ¿no? La causa 246/36 tiene más de 130 acusados, 31 fusilados, y el proceso, bueno, el consejo de guerra más famoso es este que tienen ustedes aquí, que es el de los 61, donde se condena a muerte y se fusila. De los 21 condenan a muerte, a 19 fusilados el 23 de enero de 1937. Consejo de guerra que tiene lugar en la sala, en el salón de actos del actual Parlamento de Canarias, ¿no? Como tienen ustedes ahí la foto de esa pequeñita en color. Y venimos entonces a la derrota, ¿no? Y la aniquilación física de una parte de los enemigos de los golpistas, ¿no? Del nuevo Estado que se está erigiendo aquí, que sería la cuestión de los desaparecidos o la ley del saco. Bueno, tenemos por testimonios orales, testimonios de memoria, pues una idea
de la magnitud que quizás tuvo este proceso de aniquilación tuvo lugar en la isla, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí recogemos un texto, como se produce uno de los modus operandi, ¿no? Que fue de Antoñez, de uno de los que participó en el atentado a Franco, concreto, y logra sobrevivir, la actuación de la ley del saco, ¿no? Y por testimonios orales, para mí muy fehacientes, de Faice son extraídos por 1.650 personas que son desaparecidas, asesinadas y desaparecidas en la isla. No tenemos todavía, a menos que yo sepa, una documentación, digamos, escrita, un nomenclator, ¿no? del nombre concreto de los desaparecidos. Pero sí tenemos determinados indicios de que estos pues, fueron un número muy considerable. Otro de los modus operandi es esta fórmula, ¿no? La flotante, en medio de la rada hay un barco, unas falúas llevan, digamos, a los elegidos bajo listado ya, porque la represión, hay que decir una cosa, depende factualmente, prácticamente entero, de la autoridad militar. O sea, no hay una represión espontánea en Tenerife, salvo en casos muy excepcionales y muy contados. Bueno, entonces se les lleva pues a tierra de nuevo, se les conduce por una carretera y luego en el muelle del Bufadero, en el último muelle del Carbonero, hay unos pequeños barquitos, como el Silva al Marino o el Faraón, son conducidos hacia, bueno, para ser margullados, ¿no? Para ser ahogados o tirados al mar. Al fin y al cabo, se cree, también por testimonios orales, por memoria, que no la única, evidentemente, pero sí la gran fosa de los desaparecidos tinerfeños son los Cebadales, sobre todo los que estaban situados en la actual dársena pesquera, aunque en muchos casos también hay testimonios orales en donde los barcos, en vez de tirarlos a los cadáveres, digamos, tan cerca, se los llevan a mar adentro y se les aportan. Pasa. Sí. Bueno, el final de este sangriento y rapidísimo ciclo, pues son ya la conformación de un régimen totalmente fascistizado. Y la prueba, pues tenemos esta foto absolutamente espectacular de 2.500 miembros perfectamente organizados y uniformados de la Acción Ciudadana, que en la campa de Candelaria, proclamando patrona de la organización a la Virgen, patrona del archipiélago, salen o se agrupan 2.500 miembros de Acción Ciudadana. Y 3 días antes se habían reunido 3.000 miembros de Falange Española, que son, digamos, los más jóvenes, pero de segunda línea. En ese sentido, digamos, la guerra interior concreta pues ha terminado y luego se va a desarrollar, vamos a ver a partir de ahora, pues por otros medios, porque tanto una organización como otra van a confluir en Falange Española tradicionalista y de las cuando se produzca la unificación del 19 de abril, constituyéndose pues ya el partido único que va a comenzar a funcionar en el Sí. Bueno, la siguiente fase es la de Carlos Guerra Zagala, que coge pues casi todo 1937. Aquí pues va a producirse un proceso de normalización. Ya el estado, digamos, de absoluta tensión, de rigorismo desmesurado por parte del poder militar, pues no hace falta, y entonces se produce un proceso de una cierta normalización, dándole una entrada más considerable pues, a las autoridades civiles, gobierno civil, alcaldes, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso pues destituyen a Doña, que va a morir rápidamente, y traen a un nuevo comandante general. Pero la labor, digamos, de limpieza y de, en fin, búsqueda del enemigo va a continuar de forma inexorable, ¿no? O
O sea, el acto más importante, uno de los actos más importantes que el nuevo comandante militar va a protagonizar, va a ser, que yo creo que es exclusiva de Tenerife, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, va a ser poner en vigor una orden que le llega de Burgos para hacer una depuración general de todos los organismos, instituciones, dependencias oficiales, oficiosas, empresas públicas y privadas de Tenerife. O sea, pasar por el tamiz a toda persona que tenga algo que ver con el Estado. Y para eso pues se organiza el formulario en donde se le pregunta pues a cada funcionario, trabajador, empleado, si ha sido miembro del Frente Popular o si ha pertenecido alguna vez a la masonería, ¿no? Eliminándose evidentemente a todos aquellos que contesten sí, y los demás van a ser, digamos, minuciosamente investigados. ¿Pasa? La otra cuestión, ya una vez pacificada la retaguardia, y Tenerife va a ser una retaguardia activa, muy activa, va a ser la guerra, la presente guerra siempre. Y en este caso también, de aquí se llevan en esto, del 10 de julio de 1937, la división 151, una división entera sale desde Tenerife para luchar a los frentes de combate. Y las fotos pueden ver el transatlántico, esta vez sí, Marqués de Comillas, permítame utilizar la expresión, digamos, actual, absolutamente petado, o sea, lleno hasta arriba, hasta la chimenea, de las fuerzas que se llevan para allá. Y les puedo decir más, los tinerfeños van a ser utilizados como carne de cañón, van a estar metidos en todas las batallas, van a tener un número de bajas absolutamente astronómico, considerable. Bueno, la siguiente parte va a ser ya a partir de finales del 37 y durante al final de la guerra, en donde ya se produce, digamos, la conexión de la autoridad central del Estado franquista que se trata de implantar y se desarrolla en Tenerife, ¿no? El Estado pues, nacional sindicalista, con el comienzo del ejercicio de una parte del poder también por las jerarquías del partido único, de Falange, Regionalista y de las Fonts, y de sus distintas secciones, con la problemática constitución de sus sindicatos, la organización de mujeres, la organización estudiantil, etc. A partir de marzo de 1938, pues Franco envía a un gobernador, digamos, directamente designado por él, un colaborador muy importante e íntimo de Franco, un antiguo militar, médico militar, Vicente Sergio Urbaneja y Castro, ¿no? Escuadrista de primera fila, muy conocido en Mallorca, que es donde le coge el inicio del movimiento, del movimiento militar, y en donde participa, digamos, en la represión durísimamente, y aquí aplica, digamos, el estilo Urbaneja, ¿no? Del cual, digamos, que es una mezcla de matonismo falangista con populismo y con, bueno, llega a meter en faices, digamos, a una parte de los burgueses o de los elementos, digamos, más derechistas y más abusadores y que se habían lucrado más con el extraperlo, el mercado negro, etcétera, durante la guerra, ¿no? Los conflictos entre la autoridad y el partido por un lado y la burguesía tinerfeña y la autoridad militar por otro comienzan a desarrollarse, ¿no? Porque realmente ya se atisba, pasa por favor, ya se atisba pues el inicio el final de la guerra y de la victoria en concreto, desarrollándose nuevas leyes que van a ser de aplicación y que van a marcar considerablemente pues, la actuación en la posguerra, como es la ley de responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939. Bueno, el final de la guerra, ¿no? El periódico El Día anuncia pues, el parte de guerra, cautivo y desarmado, la celebración de la victoria, ya con la jerarquía y con el nuevo orden establecido, en donde ejército, partido e iglesia pues van a ser los elementos, digamos, fundamentales en el reparto del poder, que
cualquier botín, etc. Si por un lado está pues la alegría de los vencedores, ¿no? Además también pues con las consecuencias de la guerra, las tristes consecuencias de la guerra, como veremos en su momento, están también la situación de los vencidos, ¿no? Es muy significativo el texto de un dirigente comunista lagunero, Peña, Mauro Peña, en donde nos describe, pues, a la salida de prisión, cuál es el panorama que se encuentra con familias desaparecidas, una sociedad totalmente cambiada, una situación, digamos, de aislamiento social total, etc. También se desarrolla ya en plena posguerra la represión de la victoria, ¿no? Sobre todo va a ser la oligarquía platanera de Lauro Tao, que se va a ensañar más con sus enemigos, y va a producirse 10 fusilados, entre otros pues los hermanos Illada, dirigente social comunista de esa comarca tinerfeña. Bueno, aquí tendríamos un cuadro donde se ve el impacto del ejercicio del Tribunal de Responsabilidades Políticas en la provincia tinerfeña, ¿no? En donde afecta pues, a más de 4.000 personas. Además, normalmente una parte, digamos, de los afectados ya han sido condenados por consejo de guerra, o sea que esta sería una sanción de tipo administrativa que se va buscando sobre todo la desposesión de sus bienes, ¿no? En concreto. Y también en muchos casos pues, se les puede condenar pues, a extrañamiento, a destierro o a pérdida, digamos, de derecho al voto, ¿no? Un cierto sarcasmo en ese sentido. ¿Pasa? Y por último, como conclusión, que sería, yo he establecido un balance, ¿no? Unos cuadros balances para ver cuáles fueron el impacto de la guerra civil en Tenerife. Y el impacto de la guerra civil en Tenerife pues, es considerable. Ya les decía, sobre una población de apenas 300.000 personas, hay con toda seguridad más de 2.000 soldados muertos, 6.000 heridos de gravedad, y no sabemos el número, digamos, de soldados, pues, en fin, enfermos de todo tipo, enfermos mentales, etc. Sabemos también los miles de detenidos, más de 20.000 detenidos. Las cifras que estoy aportándoles son cifras bajas por abajo, ¿no? O sea, son cifras en ese sentido conservadoras, contenidas. Y luego, pues situaciones como la población va a sufrir enormemente. O sea, si vemos una pirámide de edad, tanto de la provincia de Tenerife, podemos ver las medias demográficas que sufre la población de la isla Pascua. Y también, pues en estos cuadros tenemos en cuenta también, en ese sentido, el impacto sobre la mujer, ¿no? Hay pues unas 2.000 presas, 700 presas políticas condenadas por consejo de guerra, o por ejemplo la situación que produce la catástrofe demográfica que se provoca por la circunstancia de los desnacidos. Por último, ya y como final, ¿no? Quisiera señalarles la catástrofe de todo tipo, una catástrofe política, una gran derrota política, significa la guerra civil en Tenerife, ¿no? Para las clases subalternas y los de abajo, o sea, la mayoría de la población tinerfeña, y un cambio sustancial y definitivo durante al menos muchos años de la correlación de fuerzas que se había comenzado a cambiar en febrero de 1937. Es un desastre social de características prácticamente bíblicas. Exiliados, se marchan de la isla, unas 40 o 50.000 personas en los años 50-60, que es el último producto de la guerra civil. Y por supuesto, la desposesión económica es incalculable.